La conversación continúa sobre la emergencia que ha causado el nuevo coronavirus. Ya, Analí, contigo. Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy Analí, su servidora. Gracias por acompañarme. Este programa de hoy, pues como ustedes ven, tiene un aspecto totalmente diferente. No estamos en el estudio, estamos laborando de nuestros hogares. Estamos también llevándole esta información que para nosotros es la misión del show de Analí, el poder llevarle información, empoderarle en estos momentos de más necesidad. Y pues muchas gracias a todos mis invitados por ser flexibles. Van a ver que algunas de estas entrevistas son vía Zoom y nuestra biógrafa Lindsay nos ha ayudado a poder lograr crear todo este de Zoom. Así es que muchísimas gracias a los jóvenes, ¿verdad?, de Capital Community College y de la Universidad de Sagrado Corazón que nos han ayudado a poder llevarle este programa que es un poco diferente a lo que normalmente utilizamos en el estudio. Así es que muchísimas gracias. Muchas personas me han preguntado, y no solamente a mí, a muchas personas en la comunidad, de cómo ellos ayudan, cómo ayudamos en esta crisis. Bueno, creo que estamos ayudando al máximo en quedarnos en nuestra casa, mantener el aislamiento, a usar todas las precauciones debidas que hemos estado utilizando, y esto pues ha ayudado a salvar vidas. Así que de esa manera tú has podido ayudar, y aunque no lo creas, ha sido una gran ayuda y lo hemos hecho todos y seguiremos ayudando a nuestra comunidad a poder evitar más contagios. En el programa anterior que cubrimos sobre el coronavirus estuvo con nosotros el doctor Adolfo Sánchez Blanco, quien es profesor en Capital Community College, profesor de biología, al igual científico. Él nos visita hoy, nos habla sobre lo que en inglés hemos estado escuchando, el peak, qué es el pico y qué significa para todos nosotros en esta etapa de que estamos llevando el coronavirus, el cual es el peak o el pico, y qué sucederá en las próximas semanas cuando ya este pico pues ha llegado a donde tiene que llegar. Veamos. Ya siendo tú el experto, que nos hable de qué está pasando hoy en día, ya después de casi 2 o 3 semanas de una crisis bien fuerte. Bueno, pues muchas gracias por invitarme de nuevo al programa. Es un auténtico placer poder venir aquí a compartir lo que pueda saber yo sobre el tema con nuestra comunidad. Lo que quería decir es que la enfermedad, el progreso de la enfermedad está expandiéndose tal y como se preveía. Una de las noticias más positivas de las que se pueden hablar ahora mismo hoy en día es que, aunque la enfermedad está progresando tal y como se preveía, por lo menos en algunos sitios como nuestro propio estado, el efecto del aplanamiento de la curva del que nos referíamos en el vídeo anterior, en el programa anterior, parece que está produciéndose, y gracias a las medidas bastante drásticas que el Estado ha tomado, pues por suerte, aunque la enfermedad está progresando y está progresando rápido en nuestro estado, y de hecho en las próximas semanas va a progresar aún más rápido, pero el potencial que la enfermedad podría haber hecho parece que puede haberse reducido. Aunque no hay que relajarse, hay que seguir con las medidas que se están llevando a cabo, y hay que tomárselo todavía muy en serio. Así es, Adolfo. Y nosotros también nos preguntamos, la comunidad nos pregunta, ¿qué en realidad es el peak o el pico? Cuando se refiere al pico, ¿se refiere a personas que van a fallecer o personas que van a contagiarse? ¿Qué en realidad significa todo esto para nosotros? Pues os voy a enseñar lo que significa todo esto en un gráfico, porque si no es muy difícil entenderlo. Pero sí quería decir que todas estas cosas están conectadas. El pico se refiere realmente al número de gente contagiada, pero se refiere también al número de gente, se puede referir también al número de gente que está hospitalizada, o el número de gente que necesita ir al Intensive Care Unit, al ICU, o se puede referir también al número de gente que muere y que va a morir. Por lo tanto, el pico se refiere a todas esas cosas. Lo que pasa que ahora os explicaré gráficamente que es una secuencia de eventos realmente. Entonces nos podemos referir al pico como el número de gente contagiada
a lo largo del tiempo, o nos podemos referir al pico como el número de gente que muere o que va a morir a lo largo del tiempo. Por supuesto, lo primero que va a pasar a lo largo del tiempo es que la gente se contagiará. La gente que se contagie y demuestre síntomas, pues tendrá la posibilidad de tener que necesitar atención hospitalaria y de aquellos que necesiten atención hospitalaria, algunos necesitarán que ir al ICU y algunos lamentablemente morirán. Por lo tanto, todo está conectado, pero hay un pequeño desfase temporal desde que aparecen los contagios hasta que aparecen las hospitalizaciones, hasta que aparecen las muertes. Por lo tanto, cuando nos referimos al pico, nos estamos refiriendo a todo teniendo en cuenta que hay un pequeño desfase temporal, teniendo en cuenta la secuencia de eventos. Os decía hace un momento, el pico realmente, el pico lo único que es el punto de inflexión, o el punto máximo en el cual encontraremos el mayor número de contagios diarios en la población. Cuando hicimos la última grabación, estábamos aproximadamente en esta época, en la época de marzo, cuando la enfermedad estaba empezando a progresar, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente no había contagios todavía, había muy pocos, pero estaban comenzando. Fue en este punto en el que se empezaron a tomar medidas drásticas a partir del Estado, pero ya era tarde para prevenir un grupo importante de casos de infección, porque ya había gente que estaba infectando a sus familias, ya había gente que estaba infectando y que había infectado previamente a gente con la que estaba trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, se preveía que esto, en vez de ser una progresión dramática en cuanto al número de casos, que sería cuando la curva va así y sube muy rápido, muy rápido, muy rápido, hemos logrado a través de las medidas que el Estado impuso el aplanar la curva parcialmente. Pero sin embargo, la curva va a seguir progresando. Es inevitable. La curva va a seguir progresando, más gente va a estar contagiándose a diario, más gente va a estar contagiándose y mostrando síntomas a diario y saliendo positivos los tests, hasta que lleguemos a un punto en el que ya, en vez de seguir subiendo el número de gente contagiada a diario, empezará ligeramente a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Esto es el pico. El pico es el punto máximo de casos de contagios diarios que tendremos. Si pensamos en el pico en cuanto al número de contagios, ese será el primer pico que veremos. Pero más tarde, si pensamos en el número de gente en el que necesitará hospitalización, el pico irá ligeramente retrasado en cuanto a hospitalizaciones, pero seguirá la misma trayectoria. Entonces, el pico para hospitalizaciones aparecerá ligeramente más tarde, ¿de acuerdo? Y el pico de muertes aparecerá aún más tarde porque se dan cuenta que es un proceso temporal, desde que la persona se contagia hasta que la persona necesita o no atención hospitalaria, hasta que la persona vaya a morir o no. La pregunta muy importante ahora mismo es, una vez que no solo hayamos pasado el pico, sino que hayamos terminado con esta crisis que se demuestra en esta curva, es decir, una vez que lleguemos más o menos a finales de junio, principios de julio, estaremos más o menos en una situación en la que el número de casos diarios de contagio será muy bajo. Por lo tanto, ¿hemos llegado al final? No. Hay que tener muchísimo cuidado con pensar que esto es el final de la crisis. Un porcentaje muy grande de la gente que se contagia no tiene síntomas de ningún tipo. No tiene síntomas de ningún tipo. Un porcentaje de la población mostrará síntomas, aproximadamente la mitad sin síntomas, la mitad con síntomas. Toda esta gente no se sabe qué población realmente está afectada y no ha tenido síntomas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que una vez que lleguemos aquí hasta el final, esto permanezca plano indefinidamente, que sería la mejor posibilidad de las dos que hay. ¿Por qué? Porque seguiría habiendo casos, pero muy poquitos, estarían todos controlados. La gente seguiría muriendo, pero en una proporción muy baja. Sin embargo, existe la posibilidad de que
cuando esta crisis frene, vuelva otra vez a haber un proceso de reinfección en la sociedad y se vuelva a producir otra segunda crisis de infección. Y esto es un problema que no sabemos si va a pasar o no va a pasar. ¿De qué depende? Aunque hemos controlado inicialmente la enfermedad, la transmisión de la enfermedad, todavía quedaría, en esa posibilidad, quedaría un porcentaje grandísimo de la población de Connecticut o de la población del país sin haber sido afectada todavía. Y esta población no tiene inmunidad. Por lo tanto, el virus no va a desaparecer, el virus va a estar todavía pululando en nuestra sociedad y tiene la potencialidad de seguir infectando a toda esta gente, y si sigue infectando a toda esta gente se puede provocar una segunda ola de infección si no se toman las medidas adecuadas. Una vez que terminemos este periodo de crisis que estamos pasando, una vez que los nuevos casos de contagio e incluso las nuevas muertes que ocurren a diario bajen hasta prácticamente niveles de cero, esto no ha terminado y la gente lo tiene que entender. Esto no ha terminado todavía. Y de hecho hay incógnitas muy grandes que nos pueden afectar muchísimo en el futuro inmediato. Es decir, en esos dos modelos que describí hace un momento en la pizarra, existe todavía la posibilidad de que justo después del verano o a finales del verano exista un segundo foco de infección y por lo tanto una segunda crisis en el estado e incluso en el país. Este es el mensaje que le quiero mandar a la gente que esté escuchando. Por favor, tómenselo muy en serio y no bajen la guardia. Esto no ha terminado. Incluso cuando deje de morir gente, no habrá terminado. Existe el riesgo de que se pueda reproducir y hay que tomárselo muy en serio y seguir todas las normativas que nos digan. Muchas gracias. Valiosísima información del doctor Adolfo Sánchez Blanco, muchísimas gracias. Y como podemos ver, la guardia tiene que continuar, no nos podemos aflojar, tenemos que continuar usando las precauciones debidas para salvar más vidas. Así que amigos, no te retires, regresamos ya en breve con más el reportaje sobre el coronavirus. Este primer segmento del show de Analí es presentado por Governor's Prevention Partnership por los niños, programa de prevención de abuso de sustancias en la juventud. Para más detalles, llama a Susan Sarmiento al 860-757-3618. AARP CT. Recibe los beneficios hoy llamando al 860-548-3161. Latin Premier Insurance. 151 New Park Avenue, Hartford, Connecticut. Agentes Héctor Torres y Carlos Ruiz. 860-206-0689. La Coalición de Connecticut para erradicar la falta de vivienda necesita voluntarios para el conteo anual de personas sin viviendas. Por favor, ayuda. Llama a Madeline hoy al 773-339-3600.